¿Qué tal, señores? En plena Semana Cervantina queremos hacer precisamente que los libros y la figura de Cervantes ocupen hoy el protagonismo de nuestra puerta abierta. Nos encontramos en el Museo del Pósito porque precisamente el pasado lunes este fue el escenario, con motivo de ese Día del Libro, 23 de abril, de dos encuentros con autor. Uno de ellos, el de María Zaragoza, escritora de nuestra localidad, con la cual vamos a iniciar precisamente nuestro programa de hoy. María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues con María Zaragoza era precisamente donde hace unos años utilizamos también el Pósito para hablar de una de sus últimas obras que era Avenida de la Luz. Y yo no sé, María, si desde esa obra hasta esta de Sortilegio, pues ¿cómo ha ido? Si tienen algo que ver una con la otra o son completamente obras diferentes. Bueno, pues tienen en común el hecho de que narren relatos de aventuras vividos por grupos de personas jóvenes. Y ayer me señalaron, una lectora me dijo, y además la importancia de los abuelos, y dije, es verdad. También es cierto que en Avenida de la Luz había un abuelo muy importante, que era el abuelo de Pera. Y en Sortilegio está la abuela de la protagonista, Circe, que se llama Encina, que es un personaje con muchísimo peso dentro de la historia. Pero de todas formas, Sortilegio en mi cabeza ya existía, o por lo menos estaba un poco gestándose antes que Avenida de la Luz. Pero no había encontrado la forma de cuajar toda la historia como a mí me gustaba. Entonces, es de esas historias que coges, retomas, dejas y eso hasta que al final acaban convirtiéndose en un libro. Sí, yo creo que en su día, cuando hablábamos precisamente de esto, hablaste de ello, de que tenías una obra extensa, porque de hecho Sortilegio es una obra grande, que tenías ahí, que ibas y volvías para intentar cerrarlo. ¿Ha sido complejo? Ha sido muy divertido, porque tiene muchos componentes, habla de antropología, habla de mitología, habla de magia, de religión, de supersticiones y un montón de cosas y elementos muy variados. Creo que el momento en el que cuajó todo fue cuando me di cuenta de que podía utilizar todos esos elementos que yo tenía flotando en el aire de una forma casi física. De hecho, el libro está editado muy bonito y bueno, todos los capitulares y los dibujos que aparecen en el libro son capitulares y dibujos que sacamos de códices de magia del siglo XVIII reales y que limpiamos y colocamos en el libro para que tuviera también ese componente mágico físico, que cuando alguien cogiera el libro dijera, esto tiene algo que tiene algo de magia, ¿no? Porque viene de libros antiguos de magia. Bueno, en ese proceso creativo, como bien estás comentando, el proceso de documentación también es una labor ardua e importante por parte del escritor, por parte del autor, ¿no, María? Sí. Hay veces que es más fácil y más divertido y veces que es más difícil y más complicado, porque hay muchas cosas que cuando te pica la curiosidad y quieres saber más, pues a lo mejor no tienes a mano todos los elementos que te hacen falta para completar una historia, y entonces esa parte se complica un poco porque no hay documentación suficiente o no hay libros o no encuentras donde leerlo en un idioma que entiendas, porque también a veces las cosas que estás encontrando pues a lo mejor están, qué sé yo, en alemán, y dices, bueno, pues a lo mejor es muy interesante, pero no voy a poder tirar de aquí, ¿no? A la hora de escribir un libro es muy importante tener todos los elementos, pero que luego en el resultado esos elementos se diluyan y no se noten, sea algo entretenido para el lector también, ¿no? Quitar los andamios una vez has levantado el edificio. Circe, en este caso, una mujer como protagonista de Sortilegio, ¿quién es ella? Pues ella tiene muchas cosas de mí, pero de una yo pretérita, o sea, la que era yo cuando yo me fui a Madrid a vivir y bueno, pues me di cuenta de que todo me parecía extraño y que había cosas que eran más difíciles para mí que para otra gente que estaba acostumbrado al ritmo de la ciudad o lo que fuera. Y bueno, y sobre todo esa sensación que me daba a mí, no sé si le pasará a mucha gente cuando cambia de entorno de forma radical, de que todo el mundo estaba en un secreto que yo no. O sea, me daba la sensación de que todo el mundo entendía
el tiempo que tenía que tomar para llegar a un sitio en metro, y yo pues al principio siempre iba tarde porque no calculaba, o que todo el mundo más o menos entendía el Plano de Madrid o cómo funcionaba la administración de la universidad, y yo no, yo tenía que ir aprendiendo y siempre me daba la sensación de que iba como un pasito por detrás de los demás. Y yo creo que el personaje de Circe durante gran parte de la novela da la sensación de que va un poquito por detrás de los demás, ¿no? Como que los demás están más acostumbrados a ese entorno de la ciudad, y aparte también ese entorno mágico del que ella no sabe nada y se tiene que hacer a él, claro. María, ¿participa también Circe en este caso pues de ese objetivo que casi tú vas buscando en todas tus novelas, el encontrar su identidad a través de esas aventuras que le vayan a pasar? Hombre, a mí me interesa mucho la búsqueda de la identidad propia. Yo creo que igual que cuento historias donde el grupo es muy importante, para mí es muy importante el grupo en el sentido de equipo. Un equipo en el que todo el mundo se complementa, pero donde no hace falta ser homogéneo. A mí me molesta un poco esa idea de el etiquetado, ¿no? Si eres de este grupo tienes que ir así vestido, hacer esto, tener estas ideas, pensar así, y encuentro que es muchísimo más enriquecedor un grupo donde cada uno encuentra lo que es él, apoyado por la diferenciación de los demás, es decir, todos somos distintos y nos apoyamos los unos en los otros para encontrarnos dentro de esa diferenciación. Y entonces Circe, al igual que los otros personajes, es muy distinta a ellos y va encontrando un poco cómo hacerse al mundo y cómo encontrarse a sí misma dentro de ese contexto en el que cada uno tiene además una personalidad muy señalada y muy fuerte. Y yo creo que ahí es donde está la parte enriquecedora. De alguien que es exactamente igual que tú, nunca vas a aprender nada, solo vas a tener al lado una persona que sí, te va a resultar muy satisfactorio, que siempre te diga que sí a todo, pero de la que no vas a sacar nada en claro. Muchos lectores, muchos críticos, María, también alaban el hecho de que la mujer haya cambiado dentro de tus obras pues el rol que tenía siempre en el resto de obras y de novelas. Yo me supongo que eso también pues es importante para ti, el papel que utilizan las mujeres, el colectivo femenino, ¿no? Claro, yo me empeño mucho en que la gente se dé cuenta de que nosotras no somos una cosa marciana, inasible, con unas ideas completamente etéreas, mágicas. No, yo creo que las mujeres tenemos exactamente las mismas necesidades y pensamos las mismas cosas que los hombres, y quizá las expresamos o las proyectamos de una forma un poco diferente, ¿no? Pero en general recibimos la información y la procesamos de la misma manera y necesitamos las mismas cosas que un hombre. Entonces yo no entiendo por qué un personaje femenino tiene que ser diferente a un personaje masculino. Creo que a lo largo de toda la historia de la ficción se nos ha tratado siempre como si fuéramos una minoría y somos la mitad de la humanidad. No somos algo exótico. Hablo mucho de una cosa que han dado en llamar, no me parece el nombre muy adecuado, pero bueno, síndrome de Blancanieves, que es cuando en un grupo de personas que componen una ficción, todos son hombres o chicos o niños incluso, con diferentes roles. Está el listo, el empollón, el gordito, el torpe, el no sé qué, y la chica, que es como si su característica fuera ser la chica. En algunos casos la chica pues es más espabilada, en otras menos, en unas más lista, en otras menos, en una tiene poderes, en otras menos, pero al final es la chica como, no sé, la pitufina, ¿no? O sea, hay un pueblo lleno de pitufos chicos y solo hay una chica que es la pitufina. Bueno, pues a mí eso me parece un poco, bueno, pues que no deben ir por ahí los tiros, porque entre otras cosas no responde a la realidad, no somos una característica en nosotras mismas. Cada chica tiene sus propias características y su propia personalidad, y yo creo que eso tiene que empezar a reflejarse de forma masiva
en la ficción que consumimos. Las cosas protagonizadas por mujeres no son solo para mujeres, son también para que los hombres vean que no somos tan diferentes. Pues eso, señores, lo pueden encontrar aquí en Sortilegio, con Circe como protagonista, en ese encuentro de autor que yo decía que tenían el pasado lunes aquí en el Museo El Pósito. Pues María se encontró precisamente con eso, con los lectores. Yo creo que esos momentos son los que para vosotros, los escritores, son sin duda más productivos. El hecho de tener ese feedback con vuestros lectores para que os digan incluso a lo mejor cosas que no habíais llegado incluso a encontrar en vuestras obras, ¿no? Claro, porque nosotros, yo creo que nunca sabemos todo lo que metemos en una obra. Yo creo que siempre tenemos detalles que se nos escapan o que los hemos metido de forma subconsciente. Incluso el libro no es el mismo libro para diferentes lectores, ni para el mismo lector leído en momentos diferentes de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante que todo el mundo sepa que el ciclo de un libro empieza en la cabeza del escritor, pero acaba en cómo lo procesa el lector. Entonces, tener encuentros con lectores que te dicen lo que han sentido, lo que han pensado, lo que les parece, las dudas que les ha creado, o incluso las cosas que han dicho, ah, bueno, pues he visto esto en tu libro y me ha dado por leerme otros 5 que trataban por este tema o lo que fuera. Yo creo que ese es el final del ciclo y por eso es tan importante. Bueno, y una semana tan importante en la que se reivindica sobre todo los libros, el hábito lector, el hábito escritor. Me gustaría también pues testar tu opinión acerca de porque se habla de barómetros en los cuales se dice que la lectura pues sí parece que crece, pero no crece en cantidad, pero no en calidad. Yo me supongo, bueno, pues también que es importante que desde las administraciones o que se impulse los hábitos lectores y escritores desde los más pequeños hasta los jóvenes, hasta los mayores, ¿no? Sí, pero los niños y los adolescentes leen muchísimo más que los adultos. O sea, hay un eslabón en el que en algún momento a muchos adultos se les olvida lo divertido que era leer y lo bien que se lo pasaban y se pierden lectores, ¿no? Pero los niños y los adolescentes leen muchísimo y cosas muy diversas y además tienen clarísimo qué es lo que les gusta. Llegan en plan, yo quiero un libro que tenga esto, esto y esto, o sea, tienen clarísimo qué es lo que les gusta y lo que no y qué es lo que buscan en un libro, y eso en algún momento, por lo que sea, se difumina y sobre todo yo creo que el problema está en que en un momento determinado la gente piensa que leer es una cosa que aburre. ¿Por qué? No tengo ni idea, quizá porque han cogido los libros inadecuados, porque cuando uno lee mucho nunca está solo, cuando uno lee mucho, sabe mucho, se divierte mucho y sobre todo crea criterio propio. Yo sospecho que debe haber mucha gente a la que no le interese que la gente cree su propio criterio, ¿no? Y tenga una capacidad crítica con respecto a la realidad gracias a lo que absorben a través de los libros y la cultura en general, el teatro, el cine, etc. Pero yo creo que ya es hora de que dejemos de estar siempre tutelados, ¿no? Cada persona tiene que tener su criterio propio y tiene que aprender a crearlo. Y eso solo se crea consumiendo cultura. La cultura es la que crea el criterio propio, no hay ninguna otra cosa que lo cree. Y entonces, cuando yo voy a dar charlas a institutos, yo a los chicos siempre les digo, leer es rebeldía. Leer te enseña a ser tú mismo, a crear un criterio y a defenderlo. Lo importante es leer ese libro que te dicen que no leas. Léete ese, no hay nada más satisfactorio que leerse un libro a escondidas. Y realmente los chicos entienden ese mensaje y lo cogen y normalmente les apasiona muchísimo más, pues incluso crear el criterio lector, es decir, qué les gusta y qué no. Y quizá a lo mejor que el hecho de que el hábito lector siempre se haya ligado a ese tiempo de ocio o ese tiempo libre, donde cada vez a lo mejor pues estamos más escasos o vamos buscando otras alternativas. Hombre, yo creo que la crisis nos ha machacado muchísimo a un nivel que no se menciona de forma evidente. Ahora mismo todo el mundo que tiene trabajo
no sé, tiene como el deber de estar agradecido por tener un trabajo, por todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. ¿Eso qué hace? Pues que se creen trabajos horribles de muchísimas horas, ganando muy poco, que haya mucha gente que tenga que tener muchos trabajos para mantener un cierto nivel de vida. Una cosa que a mí me preocupa mucho, que ahora trabajar no te garantice salir de la pobreza. Eso es terrible. O sea, estás trabajando y al mismo tiempo te estás muriendo de hambre, pero por favor, nadie se ha dado cuenta de que eso es terrorífico y que hay que eliminarlo. Si no fuera por el tiempo que ocupa todo eso, creo que la gente leería más, porque cuando la gente sufre busca mucho la evasión. Pero... bueno, y se han dado fenómenos como el despunte de la literatura de fantasía y de ciencia ficción, o la literatura negra, que es una literatura más asociada a la evasión, aunque pueda ser, como en todas las literaturas, de una calidad u otra, pero sí han subido un poco más en el consumo, precisamente por eso, porque la gente quiere leer algo que les entretenga cuando leen y ocupen, claro, y evadirse de esa realidad tan espantosa. Pero claro, esa realidad tan espantosa le ha quitado un montón de tiempo y de calidad de vida a la gente. Y en la calidad de vida, pues la cultura está incluida. Y si encima han multiplicado bueno, al libro no nos afecta el IVA cultural, porque no tiene, es otro tipo de IVA. Pero, por ejemplo, al teatro o al cine, pues si le pones un IVA que multiplica el precio de las entradas, pues la gente no va a ir, pero no porque no quiera, sino porque no puede. Y eso es algo terrible. Y ha machacado muchísimo, muchísimo al sector cultural en este país. Bueno, parece que el IVA cultural se elimina, pues habrá que ver en qué forma eso afecta a que se baje el precio de las entradas y la gente pueda volver a disfrutar de un tiempo de ocio. Pues en temas de mucho interés los que estamos utilizando o que estamos charlando con María Zaragoza. El problema, el tiempo que tenemos, como siempre, en nuestros espacios. Hemos testado, como digo, su opinión acerca de la cultura, acerca sobre todo de los libros, y hemos conocido un poco más, pues eso, Sortilegio, su última obra, que yo les invito a que adquieran, a que lean, a que vean, porque, como bien nos ha dicho, pues es un modo a través de esa ciencia ficción de evadirnos de esta realidad que muchas veces nos aprisiona y nos ahoga. Pues María, muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros, y lo dicho, que mucho ánimo con esta y con los futuros proyectos que tengas. Muchísimas gracias a vosotros. Señores, nosotros vamos a continuar. Le hemos dicho que hablábamos de libros y hablábamos de Cervantes. Lo vamos a hacer pues de la mano de otro artista local, de Andrés Escribano. Lo conocemos. Y si decía hace unos instantes que íbamos a conocer a nuestro próximo protagonista, la verdad es que poco tiene que ser ya conocido, porque muchos de nosotros pues ya lo conocemos de estar presente en la Casa de Cultura pues durante muchos años. Andrés Escribano, director de la Universidad Popular, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos haciendo algunos bocetos. Estás en plena faena porque yo les decía antes también, Andrés, bueno, pues escribe, pinta, esculpe, bueno, muchas artes, Andrés, ¿no? ¿Cómo es el hecho de tener esa vena artística? Bueno, yo creo que es lo mismo. Al fin y al cabo es como un círculo y uno empieza haciendo garrapatos, empieza a hacer dibujos como nos ha pasado a todos en el colegio. Y uno va siguiendo ese camino hasta que llega un momento que eso va tirando de ti y se convierte en una pasión, en una vocación. Y luego va descubriendo que tienen puntos en común todo este tipo de cosas. Es decir, el dibujo tiene una línea directa con el pensamiento, con la forma de ser tú, de mirarte por dentro, de empezar a ver qué es lo que te está pidiendo el cuerpo, que detrás de un dibujo viene otro,
o tus manos se ponen en movimiento cuando está tocando el barro y al final vas pasando de la línea al volumen, y todo está en esa línea que te he dicho, en ese círculo que me recuerda pues los grandes maestros del Renacimiento, ¿no? Cuando desde pequeños sentaban en los talleres, se ponían a trabajar al servicio de estos maestros y terminaban haciendo de todo. Empezaban a barrer el taller, empezaban a preparar las pinturas, las telas, los lienzos, y terminaban como ellos, pintando, escribiendo, siendo arquitectos, siendo gente que cambió el mundo, y ese es mi modelo, mi forma de ser. Yo creo que el hombre de hoy no puede quedarse solamente con especializarse en un tema. Yo creo que es lo que le vaya pidiendo el corazón, los sentimientos, la forma de expresarse. Andrés, ¿dónde nos encontramos? Pues estamos, yo digo que esto es como volver al pasado. Hace 37 años que más o menos me monté este estudio y empecé a hacer este tipo de cosas que, como me habéis visto ahora, empecé a tocar el barro, a hacer trofeos, esculturas, empecé a dibujar, empecé a pintar, pero ya más en serio. Es decir, ya aunque iba a la escuela con Isidro Antequera, pues uno necesitaba ese espacio, ¿no? Ese estar aparte para empezar a moverse y a ver qué pasaba fuera de. Y aquí el cuerpo me pedía otras cosas, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Todo una parte que para mí fue muy importante. A mí pasaba horas y horas. Yo en aquel momento trabajaba en una empresa privada y me dedicaba por las noches a trabajar, pues no sé, hasta altas horas de la mañana, porque era eso mi pasión. Y llegó un momento pues que lo que me estaba pidiendo el cuerpo era también salir de aquí, explorar nuevas cosas que estaban ocurriendo en otros sitios, ver cómo trabajaban en otros lugares, y visitar otros talleres y estar con otros maestros, ver, simplemente ver y aprender. ¿Paisaje o figuración? Pues quizá hay un momento que es el paisaje, luego es todo, la figuración. La figuración, quizá hay momentos donde te apetece más que en otros, pero también he pasado por momentos de abstracción. Yo creo que es la búsqueda, ¿no? Es quizá lo que me podía definir más, estar en constante búsqueda, hasta que llega un momento que encuentras tu estilo, tu forma, empiezas incluso a regresar a tu interior y a intentar resumir, sobre todo en la etapa que me encuentro ahora, que es la etapa del dibujo, es decir, en una línea condensar muchas cosas, y a la hora de escribir también condensar en una palabra algo que tenga mucho contenido, que tenga mucha fuerza, lejos como de adornar o lejos de perderte en lo que pudiera ser una cosa más abstracta. ¿Y lo has encontrado o se sigue a lo largo del tiempo eso buscando, Andrés? Pues he encontrado, se puede decir que he encontrado mi camino, lo que pasa que el camino no se acaba. Entonces el camino sigue y uno va como intentando alcanzar el horizonte, ¿no? Y te encuentras que detrás de una montaña hay otra, y luego hay otro camino, y luego hay otra cosa que se abre, y luego hay otro proyecto, y no se acaba nunca. Entonces yo creo que la persona que es creativa no termina. Yo creo que lo ideal de un pintor o de un artista es morir con las botas puestas, como suele decirse, morir al pie del caballete, es cerrar los ojos y acabar ahí, pero ya hasta el último momento. Y es lo que a uno lo enriquece y a lo que también te hace de que tu cerebro esté en constante movimiento, en constante ejercicio, como para un deportista. Andrés, es quizá a lo mejor pues ese contacto directo que has tenido desde siempre con la cultura del pueblo lo que hace un poco pues que tengas una gran perspectiva de lo que es la realidad local en ese sentido. Y a mí me gustaría también un poquito pues empezar a centrar un poquito el tema en ello, porque has estado muy en contacto directo con esa cultura, has realizado bastantes exposiciones aquí en nuestro municipio. ¿Con qué te quedas de todo ello? ¿Con qué esas exposiciones, cuál es la que más dejó seña en ti, si puede sobresalir alguna? Pues yo creo que la última exposición que hice, que fue Japoneses en busca del Quijote, la segunda parte de otra exposición que hice anteriormente, que era Cuadernos de campo.
Y entonces yo creo que fue algo que a mí también me dejó muy buen sabor, porque era un reto. Sabes que un cuaderno de campo es como un diario gráfico, son pequeños cuadernos donde uno va anotando dibujos, dibujos y dibujos, e incluso pensamientos. Y ese origen que nace de la cueva de Mambrino, de mi querido amigo Eloy Teno y yo, que compartimos hace tantos años. Y entonces siempre veía, mi admiración por los japoneses fue desde pequeño, me miraba a ver por qué venía esta gente así, a que la gente del lugar le llamaban chinos, que vienen los chinos. ¿Y qué vienen buscando los chinos? Bueno, vienen buscando el Quijote, los molinos, pero a mí eso me dejaba impactado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces cuando montamos el taller allí al pie de los gigantes, y la cueva tiene una ventana que le llamábamos el periscopio, y entonces por esa cueva nosotros veíamos cómo de pronto llegaba el autocar con un montón de japoneses, y ellos, como las hormiguitas en silencio, bajaban despacito y abrían los ojos y la boca y con síntomas de admiración. Y entonces yo empecé a hacer dibujos. Ya lleva, lo que te he dicho anteriormente, hay algo en mí que me lleva a la línea conceptual, al movimiento, a la captación. Y entonces yo empezaba a dibujarlos, a hacer esos dibujos que ellos, captar esas emociones y esos sentimientos. Y lo iba anotando, lo iba guardando, y no sé por qué, pero no sabía para qué. Y entonces, hace unos años, fue cuando, el 2015, cuando entonces me decidí poner en exposición todos esos dibujos. Pero ¿cómo lo hacía? Si eran páginas de un libro, sin enmarcar, sin nada. Pues entonces se me ocurrió la idea de sacar esos dibujos, digitalizarlos, imprimirlos, darles unos toques y montarlos sobre cartón pluma y forrar lo que son las paredes del depósito de unos paneles grises, y sobre ello es montar esas páginas del diario pegadas sobre ese fondo gris, al mismo tiempo acompañada de los textos que yo durante tanto tiempo había pensado, había soñado y me había emocionado con ellos. Y entonces invitaba al espectador a seguir paso a paso la exposición. ¿Por qué había nacido esa historia? ¿Desde cuándo un turista, en este caso un japonés, se baja del autocar y descubre, como si fuera la Acrópolis de Atenas, descubre los molinos? ¿Y por qué esa admiración? Posiblemente porque ellos, mucho más que nosotros, saben lo que es el Quijote. Vienen con la leyenda metida en la cabeza, con la novela aprendida, y entonces ellos llegan y solo les falta en muchas ocasiones besar la tierra. Yo te estoy hablando de años cuando la sierra no es lo que es ahora, cuando tenía mucho menos movimiento y menos ambiente, y entonces todavía se disfrutaba más de ese silencio, de ese paisaje, y sobre todo con ellos coronando el entorno de los molinos. Una gran influencia entonces del ambiente de la sierra del Albaicín en tu obra, ¿no, Andrés? Sí, porque lo mismo que hoy hemos regresado a este estudio, que tantos años lo he mantenido casi como un altar, sí. También la sierra me devuelve los recuerdos de la infancia. Yo de pequeño, mi abuela vivía por aquel entorno, entonces salía con los chicos a jugar. Pero la historia del Quijote me nace, pues, como a todos nos ha nacido, de los libros. ¿Y dónde estaban los libros? En la biblioteca. Y en esa biblioteca que estaba en la plaza, estaban colgados en torno a las estanterías y a las librerías el atrezo del Quijote. La lanza, la rodela, la espada, la pechera. Y entonces yo creía que ese héroe que estaba ahí en los libros vivía allí, estaba allí. Y luego, como también los que conocimos a este bibliotecario ejemplar que fue don José Antonio, que fue el que nos influyó tanto también en la historia del Quijote, pues pensamos que el Quijote, como mucha gente de este pueblo, que el Quijote había nacido aquí, que vivía aquí, y en ese entorno yo salía a buscarlo allí a los molinos, y entonces cuando uno tiene la altura de un niño de 7 años, pues realmente el molino sí que es un gigante, y el molino sí tiene ventanas, y tiene ojos, y tiene puerta, y tiene dientes, y te habla, y sus brazos sí que se mueven. Entonces, esa historia que tú vas leyendo en los libros, la vas reproduciendo también en la realidad de esos molinos que están mirándote, y tú al mismo tiempo preguntándole, ¿y dónde está el Quijote? Y esa cosa ha ido quedando en tu cerebro, y luego después, pues a la hora de dibujar, pues lógicamente cuando bajabas a tu casa, en los cuadernos de los deberes, ibas haciendo esos garrapatos que todos hemos hecho, y aparecía esa figura ahí. Y eso no lo he dejado de hacer durante muchos años,
a tal punto que años después, al final de los 80, con la compañía de mi amigo Eloy Teno, decidimos comprar aquella casa medio abandonada con cuevas y hacer una casa cueva, un estudio y un monumento a lo que era la arquitectura popular que desgraciadamente en muchos casos se ha perdido. Veo bocetos, veo obras, veo el Quijote en estos momentos. Yo no sé si ahora has retomado también un poquito, no sé si lo habrás dejado, pero a lo mejor ahora has retomado con más fuerza pintar Quijote, pintar Cervantes, pintar lo nuestro. Sí, el Quijote es algo que está ahí. Lo que pasa que yo quiero aprovechar para hacer un matiz con el tema del Quijote. A mí me entristece cuando el tema del Quijote a veces se trata con una cierta carácter anecdótico, ¿no? Ven a una persona un poco alta, delgada, con barba y los pelos de no sé qué, este es el Quijote, ¿no? Entonces es una figura que se idealiza. Cuando uno hace locuras, es el Quijote. Cuando uno habla de cosas un poco utópicas, cuando yo creo que deberíamos estudiarlo más en realidad. El Quijote es un mensaje que está ahí. La novela es algo que es como la Biblia, o sea, de vez en cuando, no decir de leerla porque es una barbaridad leerla entera la novela, pero de vez en cuando regresar a algún capítulo, a alguna escena, no quedarnos con la escena de la batalla de los gigantes. El Quijote es algo mucho más amplio, más generoso, es un compendio de sabiduría. Es un diálogo de dos personas que primero Cervantes quiere reírse de los libros de caballería, pero que al poco que pone los personajes en marcha, los personajes crecen y le desbordan. Y ellos, los mismos personajes, van creando aventuras. Es decir, el tema no quiero que el tema del Quijote sea una anécdota. A veces a lo mejor yo también incluyo en anécdotas, porque cuando hay que tocar el tema de los niños, pues no puedes pintar un Quijote al uso. Buscar una figura que todos los años se busca como símbolo para atraer a los lectores, para reivindicar, qué mejor que el Quijote, si el que estaba loco por los libros. Y entonces, buscando en una base de datos, descubrí que la palabra libros en la segunda parte aparecía 30 veces. Y fueron 30 ilustraciones que realicé para aquella ocasión, en todo su contexto, donde todo lo que tenía relación con la palabra libro, 30 veces que aparece, pues entonces la ilustré y le puse el contexto para que los niños leyeran ese fragmento y al mismo tiempo se viera acompañado de una ilustración. ¿Los niños conocen lo suficiente el Quijote o actualmente se les está verdaderamente enseñando lo que es el Quijote o nos quedamos, como bien dices, en esa famosa aventura, que sí, que está muy bien, pero no vamos y profundizamos más, Andrés? Pues yo creo que los niños saben hoy perfectamente lo que es el Quijote, pero como todo lo que rodea es la anécdota y es la imagen banal, uno termina como sucumbiendo. Yo creo que se hacen esfuerzos. Yo creo que en el tema de la educación se hace todo y más porque los niños y los adultos del instituto vayan conociendo lo que es la inmensidad de esta novela, pero luego, no sé por qué razón, quizá por los tiempos que vuelvo a repetir, la imagen, lo fácil, todo eso se va perdiendo. Y porque quizá nos falte desde dentro del pueblo mostrar esa parte más seria, más profunda de lo que es el mensaje del Quijote y Sancho Panza, los diálogos maravillosos que transcurren entre ellos. Y si hemos tenido la gran suerte de que se sitúe la novela y uno de los capítulos más importantes de la novela se sitúe en este pueblo, yo creo que ahí sí que creo que deberíamos hacer algo más. Creo que deberíamos insistir mucho más, porque sobre todo el entorno del paisaje, porque es algo descomunal. Todo el mundo llega aquí y se queda con la boca abierta. Vale, pero hay que seguir. Y yo creo que hay que seguir, por ejemplo, con el tema de las jornadas cervantinas. Yo creo que hay que seguir avanzando más, porque la leyenda está ahí, pero también hay que alimentarla. Yo creo que estamos faltos quizá de traer grandes investigadores sobre el tema de Cervantes, que lo mismo que nos hablen también nos ilustren, nos vuelvan a reafirmar y a conocer lo que es. Y ya no lo digo solamente por este pueblo, lo digo también por el entorno, por la comarca. Yo observo con frecuencia cómo parece que vamos cada uno por nuestro lado, cómo cada uno va tirando de su Quijote, cada uno va sacando sus conclusiones y estamos perdiendo ocasiones año tras año
de hacer como, no voy a decir un parque temático, me parece una barbaridad, pero sí hacer una ruta seria, que se ha intentado en muchas ocasiones, pero tenemos grandes investigadores, tenemos cronistas maravillosos, tenemos gente que estudia e investiga el arte, eso hay que sacarlo a la luz, eso hay que ponerlo para que el pueblo lo conozca. Y volviendo a tu pregunta, para que desde la escuela, desde el instituto, desde la adolescencia, establecer puentes de conexión, es decir, este pueblo hay que hacer algo que esté vivo, y que no solamente la gente se quede ahí en Los Molinos, sino que baje y conozca lo que es este pueblo, conozca a sus gentes. Yo recuerdo hace muchos años, cuando en otro momento había un poeta, un alcalde poeta, que era González Lara, cuando se estableció una ruta, que era la ruta de Los Molinos, y la gente desde la plaza hacía un recorrido, los artesanos tenían sus espartos, sus erijos, sus trabajos puestos en la puerta, los pastores que se habían jubilado, los labradores que hacían sus trabajos, y ellas con los encajes de bolillos, cosiendo en la calle, era un espectáculo, eso sí que era un parque temático. Sin saberlo, se hacían cosas. Yo sé que se están haciendo muchas cosas, yo soy muy crítico y empiezo siendo crítico por mí mismo, pero cada vez que me toma el tema del Quijote, yo quiero reivindicarlo, quiero abrirlo de par en par, porque es una posibilidad que se nos escapa, me da la impresión, y yo creo que está ahí, está con los brazos abiertos como Los Molinos, esperando, y sigue esperando. El Quijote es como el Mesías, ¿no? Es algo que todavía seguimos añorando, y eso tiene que llegar, y alguna vez creo que debemos terminar de descubrirlo, y por eso no me canso de dibujarlo, no me canso de escribir, no me canso de pedir que esto tiene que llegar, y tiene que ocurrir el milagro, que se han hecho muchas cosas, y sé porque estoy dentro y con lo cual la parte que me corresponde la asumo, pero no debemos quedarnos ahí. Pues señores, con esa reivindicación, con ese deseo, sería mucho el tiempo que podríamos pasar con Andrés hablando sobre todo de este tema del Quijote de Cervantes, de las artes en general. Lo hemos descubierto, como digo, a través de su arte, de su pintura, de sus paisajes, de todos estos bocetos relacionados con ese ingenioso hidalgo. Tenemos que poner punto y final al programa de hoy, Andrés, agradeciéndote, verdad, que hayas abierto las puertas de tu santuario, como bien dices, a nuestras cámaras. Te emplazo a tener otra conversación y a ver si podemos seguir comentando todo, temas de arte, temas del Quijote, que siempre son bien agradecidos. Pues yo quiero dar las gracias porque realmente los que me habéis abierto las puertas sois vosotros, y yo creo que en vosotros también está una parte muy importante de poder transmitir todas estas sensaciones. Yo creo que hay mucha gente que piensa como pensamos nosotros y que está esperando que ocurran más cosas, ¿no? Porque a veces en estos tiempos de crisis, cuando uno está en esa etapa de confusión donde parece que está todo agotado, todo está ya un poco como de vuelta, volver a la Biblia, algún capítulo de la Biblia, volver a un capítulo del Quijote. Así sin más, yo creo que uno termina como cuando sale a dar un paseo por el campo, a la vuelta lo ve de otra forma distinta, y yo estoy encantado que si alguna vez me volvéis a invitar y a hablar y no os cansáis de mi pesadez y de mi insistencia, volver a hablar. Yo creo que el diálogo es muy importante, y hablar con la gente y preguntar como vosotros preguntáis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las cosas que nos ocurren a diario? Y sobre todo escuchar. Es tan importante hoy día escuchar, pero en fin, vuelvo a repetir que estoy a vuestra disposición y dispuesto a reivindicar la figura del Quijote como una bandera nuestra. Lo dicho. Pues seguiremos hablando y escuchando, como dice Andrés, la semana que viene aquí en Puerta Abierta.